el tiempo. ¿Cómo anda todo? Me imagino que contentos de vernos, ¿no? Ya contentos de que estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo andan todos? Qué lindo tenerlos. No puedo decir qué lindo verlos, porque no los veo. Veo solamente sus fotos de perfil en algunos casos y en otros casos solamente la letra de sus iniciales. Pero bueno, qué bueno tenerlos de vuelta. Buen día a todos, buen día Milagros. Ahí veo que me están saludando por el chat, así que les doy la bienvenida. Bueno, ¿qué decirles? Vamos a continuar con nuestras actividades, con nuestra programación. Y hoy nos toca que sigamos el análisis y el estudio de lo que son las estructuras de mercado. Muchas gracias, Raúl. Dentro de las estructuras de mercado, ustedes estuvieron viendo en la unidad 7 una de las estructuras de mercado características, quizás no aquella que propiamente rige en los mercados de la actualidad, porque supone una serie de características que rara vez se ven en el mercado, pero que nos permite analizar qué pasaría, sobre todo en términos de eficiencia en la producción y en la distribución, si los mercados se comportasen de una manera perfectamente competitiva. Entonces, en el tema 8 de nuestro programa, lo que vamos a ver es, vamos a alejarnos en una primera instancia de una manera, vamos a ponernos absolutamente en la otra punta de la estructura de mercado de competencia de competencia perfecta. Y vamos a analizar qué ocurre cuando en el mercado existe un monopolio. Ya voy a entrar a definir cada una de las particularidades o las características que definen a un monopolio, ¿sí? Y en qué sentido se distingue de la competencia perfecta. Y vamos a analizar en las primeras sesiones del tema 8 la condición de máximo beneficio del monopolista, cuál va a ser la decisión de producción que le va a permitir a este monopolista maximizar sus beneficios. Y vamos a analizar también cuáles son las circunstancias en las que el monopolista se aleja en términos conceptuales del competidor perfecto. O sea, qué es lo que hace, cómo va a ser su función de ingresos, cómo va a ser su función de costos, qué particularidades va a tener el precio al que vende, y lo vamos a comparar con el precio al que vende el competidor perfecto, si hay capacidad de fijación de precios o no, lo que vamos a llamar poder de monopolio o poder de mercado, si existe en un monopolista este poder de mercado, de qué depende el poder de mercado, y luego en otros encuentros sucesivos vamos a introducir algunas estructuras de mercado que no están del lado extremo de la competencia perfecta o del lado extremo del monopolio, sino que se encuentran en un intermedio entre estas estructuras de mercado, que son las que marcamos como polos, ¿sí? A partir de las cuales luego vamos a empezar a introducir unas estructuras de mercado intermedias y vamos a hacer un análisis donde también nos va a interesar destacar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que tienen estas estructuras de mercado intermedias con la competencia perfecta, que sería uno de los polos, y con el monopolio, que es el otro polo que vamos a analizar y vamos a comenzar en el día de hoy, ¿sí? Lo que les quería comentar antes de avanzar o antes de entrar de lleno en el tema de monopolio, me gustaría contarles que la actividad autoevaluativa del tema 6 y del tema 7, recordemos que se van a tomar de manera conjunta el día viernes 12, o sea, este viernes va a ser publicado oportunamente bien el horario y se van a tomar en forma las dos actividades autoevaluativas. Estas actividades
siguen funcionando de la misma manera. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo? Les pido que nos comuniquemos por chat, porque si no hacemos mucho ruido e interrumpimos, no se entiende bien cómo hablamos, entonces prefiero que las consultas las hagamos por el chat. Yo voy a estar atenta a sus consultas por chat. Así les pido que apaguemos el micrófono todos, ¿sí? Por ejemplo, Diana estaba con el micrófono encendido. Bueno. Sí, ahí Soledad ya apagaron el micrófono, ya desactivé el micrófono de una de las compañeras. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que en términos de las actividades de autoevaluación de cada uno de los temas, van a seguir siendo de la misma manera que eran con anterioridad al receso académico. ¿Qué quiere decir? Estas actividades se han pensado a los efectos de que ustedes mismos puedan autoevaluar sus avances, la comprensión que tienen de los textos, de los ejercicios, de la teoría, de los vínculos que existen entre los conceptos que les proponemos en teoría o en práctica. Entonces, no hay notas por la autoevaluación, ni tampoco son obligatorias. Por supuesto que si ustedes quieren llevar a cabo un buen ritmo de estudio, entonces me parece que tendrían que estar o asistir o tratar de realizar de manera asidua, ¿sí? Y por eso yo lo que les sugiero es que ustedes puedan participar de estas actividades de autoevaluación para ver cómo van yendo y que cualquier duda o consulta que surja de las mismas puedan utilizar las clases de consulta de todos los profesores para poder sacarse las dudas que tuvieron si hay alguna de las actividades que ustedes resolvieron creyendo que estaban bien y que les advirtieron que estaban resueltas de manera incorrecta, ¿sí? Las clases teóricas de Zoom, por supuesto que siguen siendo publicadas en la plataforma, Gabriel. De hecho, la clase actual estuvo publicada en la plataforma, o sea, yo publiqué oportunamente la clase de consulta en el calendario y en novedades, pero las clases que tenemos online, que están programadas según el calendario que también tienen el plan de trabajo subido en la plataforma, recuerden, van a estar publicadas siempre en la plataforma y ustedes van a poder acceder al link que está de Zoom, que está publicado en la plataforma, en el tema correspondiente, ¿sí? O sea, hoy tenían el tema 8 y así va a ser sucesivamente para las distintas clases que tengamos. En la clase anterior, si están en el canal de YouTube, ustedes recuerden que tienen que ir a listas de reproducción, ¿no es cierto?, para poder verlas. Si eventualmente no las han subido, las pueden estar subiendo esta semana, ¿sí? Pero les recuerdo que tienen que estar dentro del canal de la cátedra, vayan a lista de reproducción y ahí deberían encontrar las clases subidas. Recién hablaba con el técnico que nos asiste, que recién le pasó el día de ayer las clases al profesor Romero, así que podría estar sucediendo que todavía no estén subidas, pero déjenme que lo consulto con Natalia, nuestra coordinadora de la plataforma, para que en breve estas clases estén disponibles en listas de reproducción en el canal de la cátedra, ¿sí? Así que bueno, ahora a partir de la clase de hoy y durante creo que 6 clases más, temas 8 y tema 9, voy a tener la suerte de tener yo, de estar a cargo del dictado de estos temas, con lo cual vamos a poder transitar el estudio de las estructuras de mercado y todo lo que es distribución del ingreso juntos en estas clases online, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy. Les comparto la pantalla. Vamos a compartir, ¿dónde tengo mis? Acá estamos, el whiteboard, compartir. Ahí estamos.
Bueno, espero que vean. Espérenme, ahí estamos. Ahí estamos. Nosotros estamos viendo, a esta altura del desarrollo de la materia, hemos ingresado al análisis de las estructuras de mercado, es decir, cómo se comportan los distintos empresarios que participan de los mercados. Ya sabemos que participan del lado de la oferta en los mercados, ¿sí? Porque son los que producen los bienes. Bueno, cómo se comportan y qué determinantes los afectan, teniendo en cuenta las estructuras del mercado en el que participan como oferentes o como productores. Entonces, ustedes vieron que una de las alternativas dentro de lo que son las estructuras de mercado que clasificamos dentro de economía, era la competencia perfecta. ¿Y qué es lo que definía o cuáles son las variables que definen una estructura perfectamente competitiva, que es lo que ustedes vieron durante todo el desarrollo del tema 9 con el profesor Fernando Romero? Bueno, hay distintas variables que son características y que van a definir de una manera concreta a una competencia perfecta o un mercado perfectamente competitivo. Dentro de esas variables tenemos el número de oferentes, el número de consumidores, la capacidad de fijar precios, el tipo de productos que estamos tratando y si existen o no existen barreras al ingreso a la industria de los consumidores, ¿sí? Les pido, no sé quién tiene el micrófono habilitado, les pido si pueden deshabilitar el micrófono para que no tengamos, bueno, y si no, yo directamente voy a bloquearlos para que no puedan reactivar el micrófono de manera, para que no puedan habilitarlo de manera... No sé quién está con el micrófono abierto. A ver, esperen que voy a chequear quién está con el micrófono abierto. Ahí está, Emanuel Ochoa, eras vos, creo. Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestro análisis. Cualquier consulta que quieran hacer, simplemente me habilitan o hacen consulta por el chat, ¿está bien? Entonces, ¿qué vimos nosotros o qué estuvieron analizando con el profesor? Dijimos, bueno, en términos del número de oferentes, en la competencia perfecta, ¿qué pasaba con la cantidad de oferentes que teníamos en el mercado? ¿Eran muchos? ¿Eran pocos? ¿Qué es lo que vieron acerca de la cantidad de oferentes en un mercado que está caracterizado por ser un mercado perfectamente competitivo? Y si recuerdan un poco, la cantidad de oferentes en un mercado perfectamente competitivo, justamente por definición, es que dicha cantidad de oferentes o el número de oferentes es elevado, ¿sí? Muchos, elevado. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos participantes o muchas firmas que son productoras de un bien dentro del mismo mercado. Pero además del número de oferentes, dentro de la competencia perfecta también tenemos un elevado número, ¿sí? Un elevado número de consumidores. Y esto va a tener consecuencias muy importantes en términos de esta otra variable que he definido como la capacidad para fijar precios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en un mercado tenemos una gran cantidad de oferentes y una gran cantidad de participantes del lado de la demanda, entonces cada uno de los participantes en el mercado es tan pequeño en relación al total que existe que no tienen ninguna capacidad para fijar precios. ¿Qué quiere decir? Que en un mercado que se caracteriza por ser perfectamente competitivo, los productores del bien no tienen ninguna capacidad para fijar precios. Esto es lo mismo que decir que los productores son tomadores de precios, ¿sí?
Sí, después la subo, Santiago. Ailén, no tenemos el link de YouTube del vivo porque somos muy pocos en la sala y tenemos una sala con capacidad para 300, con lo cual, como tenemos capacidad ociosa dentro de nuestra sala de Zoom, no hemos habilitado el streaming. Así que vamos a hacerla por Zoom a la clase. Eso para que sepan. Muy bien. Entonces, en competencia perfecta, como estamos viendo, tenemos muchos oferentes, muchos demandantes y no existe ninguna capacidad por parte de los productores dentro del mercado de competencia perfecta para poder fijar precios. Esto es lo mismo que de decir que son tomadores de precios en el mercado. Esto ustedes lo deben haber visto con el profesor Fernando, cuando un empresario que participa de un mercado perfectamente competitivo quiere analizar cuál es el volumen de producción que le va a permitir hacer máximos sus beneficios, lo que va a hacer es evaluar su decisión de producción tomando el precio que se estableció en el mercado como un dato. ¿Por qué quiere decir como un dato? Quiere decir que él no tiene ninguna capacidad para influenciar en dicho precio. Entonces, él puede vender todas las cantidades que desea, si es un empresario competitivo, perfectamente competitivo, al precio que se establece en el mercado. Esta competencia perfecta también está caracterizado por que en ese mercado el producto que estamos analizando es un producto que es homogéneo para cada uno de los productores. Quiere decir que cada uno de los productores produce exactamente el mismo producto que lo que produce la otra firma. Esto quiere decir, en términos de sustitutos, que existen infinitos sustitutos perfectos. Infinitos sustitutos perfectos del producto de cada una de las firmas. ¿Por qué? Porque si el producto que venden cada una tiene exactamente las mismas características dentro de la competencia perfecta, entonces cada producto de las distintas firmas sirve para satisfacer exactamente la misma necesidad que cualquiera de los otros. Por lo tanto, existen infinitos sustitutos perfectos dentro del mercado. Por eso decimos que el bien dentro del mercado es un bien homogéneo. Pero además, otra de las características, y quizás la que define de una manera más rigurosa a la competencia perfecta y la distingue en términos de lo que va a ser el monopolio, es que no existen ningún tipo de barreras al ingreso al mercado. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un mercado que está definido como un mercado perfectamente competitivo, digamos, el mercado de lapiceras, imaginemos que son todos los productos que producen todas las firmas son exactamente equivalentes, entonces el producto es homogéneo, no existe ningún impedimento para que nuevas empresas puedan entrar al mercado si es que este mercado, por alguna casualidad, fuese un mercado que genera beneficios extraordinarios. Entonces yo tengo libre movilidad de recursos o no existen barreras al ingreso. Estas son las características que definen al mercado de competencia perfecta y que son las características que vamos a mirar siempre, ténganlas presentes, son estas 5 en general, las que nosotros vamos a mirar para después clasificar y distinguir las estructuras de mercado. Vamos con el monopolio, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Y vamos a ver cómo se diferencia de esta estructura del mercado que definimos como perfectamente competitiva. En términos del número de oferentes, el monopolio va a estar caracterizado por la existencia de un único oferente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay infinitos productores que participan del mercado, sino que hay un único productor que es el que atiende a la demanda de mercado. ¿Está bien? De nuevo,
dentro de lo que es la demanda de mercado va a existir un elevado número de consumidores. Esto no cambia, ¿sí? Lo que define el monopolio no es que haya un único comprador del bien, sino que lo que define y distingue al monopolio de la competencia perfecta es que en el mercado monopólico lo que existe es un único oferente versus una cantidad elevada de oferentes que existían en el mercado de competencia perfecta. Pero fíjense que si nosotros tenemos una única persona que produce determinado bien, ¿sí? Y es el único que vende el bien, claramente vamos a estar en presencia de un empresario que va a tener una alta capacidad para fijar el precio del bien que produce. Por lo tanto, el monopolista va a ser fijador de precios y no tomador de precios. Entonces, esta es una diferencia claramente sustancial que va a tener el monopolista versus la competencia perfecta. Ya no tenemos un empresario que toma un precio dado y que puede vender todo lo que quiera a ese precio, sino que vamos a tener un empresario que tiene capacidad para fijar o para establecer el precio de venta de su producto. ¿Está bien? Y ahora va a haber un único producto porque hay un único empresario que vende. Entonces, este tipo de producto, vamos a decir que es un producto que no posee sustitutos cercanos. Justamente, una de sustitutos cercanos. Una de las particularidades que tienen los mercados a la hora de convertirse en mercados monopólicos, una de las circunstancias en que pueden convertir un mercado en un monopolio es justamente porque hay alguien que tiene en su poder las posibilidades de generar o producir un bien que no posee sustitutos cercanos. Y por lo tanto no existe posibilidad de que haya una alternativa en términos de sustitución del bien que produce este productor con algún otro bien que se genere por otro productor en el mercado. ¿Está bien? Entonces, es un bien que no posee, o es un productor cuyo bien no posee sustitutos cercanos. Y lo más trascendente, diría yo, y que quiero que prestemos especial atención, es que el monopolio, por su estructura y por su misma concepción, tiene o presenta barreras al ingreso de otras empresas al mercado. ¿Bien? Entonces, una de las cuestiones fundamentales, chicos, es que van a existir barreras para que los empresarios o no haya otros empresarios que puedan ingresar al mercado. Y esa existencia de barreras son las que dan origen al monopolio. Si ustedes me dicen, bueno, ¿bajo qué condiciones puede surgir un monopolio? Y bueno, un monopolio surge cuando existen barreras al ingreso de otras firmas al mercado. Y estas barreras no necesariamente tienen un solo tipo, o sea, no son un tipo de barreras las que garantizan que exista un monopolio. Los monopolios pueden surgir porque existen lo que vamos a llamar barreras legales o cuando existen barreras naturales. Las barreras legales tienen que ver con algunas concesiones que realizan de manera legal el Estado o los gobiernos, que esas mismas barreras son las que, o esas concesiones son las que impiden que ingresen nuevas empresas a la industria. Por ejemplo, si el Estado otorga a través de una licitación una franquicia para que determinadas empresas sean las que provean el servicio postal en nuestro país, o para que una empresa sea la que provea el servicio de comunicación en determinada zona, o para que una empresa sea la que explote determinada fuente de reservas naturales,
entonces este tipo de barreras son barreras legales. ¿Por qué? Porque el Estado es el que, a través de una licitación, a través de una franquicia, otorga a una empresa la potestad para ejercer determinada actividad. Otra de las barreras que pueden ser, que son también denominadas barreras legales, son cuando se otorgan patentes para producción. ¿Y por qué habría de otorgar el Estado, por ejemplo, una patente? Porque cuando la patente se otorga a aquellas invenciones que son bastante costosas de llevar adelante. Entonces, si yo como investigador o como una empresa veo o creo que puedo llegar a tener una innovación que me permita unas ganancias extraordinarias, el hecho de que exista una patente me permite a mí hacer una inversión grande en investigación y desarrollo como empresa, porque tengo la certeza de que a futuro, si yo logro un descubrimiento interesante y puedo patentarlo, esa patente impide que otros empresarios se aprovechen de ese know-how que yo con un costo de investigación y desarrollo lo he desarrollado y me garanticen una permanencia en el mercado sin competidores que de alguna manera me constituya un flujo de ingresos que repague el costo inicial de haber realizado esa inversión en investigación y desarrollo. Entonces, ese es el funcionamiento de las patentes, ¿está bien? Estas barreras, tanto que sean las licitaciones, franquicias públicas o las patentes que se otorgan en los países para fomentar la investigación y desarrollo y para garantizar determinados beneficios a algunas empresas durante un periodo de tiempo, constituyen barreras al ingreso de nuevos competidores y permiten la creación o el surgimiento de los monopolios. Por supuesto que esto, ¿por qué se hacen de manera temporal para evitar aquella pérdida de eficiencia que logran o que suelen tener los monopolios, pero que en el corto plazo favorecen las innovaciones y los desarrollos de nuevas actividades de investigación? Hay otro tipo de barreras, que son las barreras naturales, que son, por ejemplo, cuando algunas empresas poseen la propiedad de algún recurso natural que les permite luego ser productores de algo absolutamente único o de calidad. Y si nosotros nos podemos poner a pensar en términos de, hay una serie de empresas que dominan o hay una empresa que es propietaria de una fuente de un recurso, de un agua mineral en determinada zona de Mendoza, por ejemplo. Entonces, al ser propietaria exclusiva de esa fuente de materia prima, entonces no hay otra materia prima similar que permita que puedan competir en la provisión de ese tipo de recurso o ese tipo de bien, que sería el agua mineral con determinadas características, y por lo tanto esto es una barrera natural a cualquier otra empresa que quiera ingresar a la industria. Y además, otra de las características que tienen que ver con la barrera natural al ingreso es cuando, por el tipo de producción que se tiene que llevar a cabo, y aquí pensemos, por ejemplo, en lo que pueden ser las empresas mineras, solo es rentable que se lleven a cabo determinadas investigaciones si el nivel de producción o si la empresa puede trabajar a gran escala de manera de obtener costos de producción unitarios que sean bajos. Entonces, en este sentido, el monopolio se consolida de manera natural porque hay una única empresa que como única empresa, es capaz de apropiarse de las economías de escala, de producir a gran escala. Y una empresa, si quiere entrar a producir contra esta empresa, debería tener una inversión tan grande que deja de ser rentable, ¿sí? Entonces, estas serían las barreras que hacen que se consoliden los monopolios en los diferentes mercados. Después vamos a ver un poquito más adelante, y seguramente lo retomemos en el tema 10,
cuáles son las alternativas que tienen los gobiernos para regular de alguna manera la producción y el precio de venta que tienen los monopolistas. ¿Bien? Dicho esto, vamos a tratar de analizar ahora qué pasa cuando un empresario que es o que participa de un monopolio, o sea que es el único empresario que está produciendo determinado bien, ¿qué pasa si desea, al igual que lo hacía el empresario perfectamente competitivo, maximizar sus beneficios? Entonces, fíjense que seguimos manteniendo el supuesto de que, independientemente de la estructura de mercado en la que trabajan los productores, siempre, absolutamente siempre, lo que buscan es tratar de maximizar su beneficio. Por lo tanto, el volumen de producción que vamos a decir que un monopolista busca va a ser, en términos de óptimo, aquel volumen que le permita maximizar los beneficios. ¿Y qué quiere decir, chicos, maximizar los beneficios? Bueno, que si la función de beneficios se construye haciendo ingreso total menos costo total, maximizar esta función que se llama beneficios implica maximizar o hacer máxima la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Eso es una manera de definir qué significa maximizar los beneficios. Y esto es lo mismo para cualquier empresario, ya sea competidor perfecto, monopolista. Si es maximizador de beneficios, lo que busca hacer es, de su función de beneficios, que es ingreso menos costos, alcanzar la diferencia máxima entre ingresos y costos. Eso es hacer máximo los beneficios. Ahora, vamos a expresar de otra manera alternativa este mismo concepto de máximo de beneficios. Fíjense, maximizar los beneficios quiere decir también que los beneficios ya no van a seguir creciendo. ¿Tá? O sea, buscar maximizar los beneficios es buscar aquel volumen para el cual ya no hay más crecimiento, ¿sí o no? Si yo ya estoy en un máximo de beneficios, quiere decir que no crecen más. Ajá. Pero si no crecen más, fíjense que matemáticamente quiere decir que el cambio en el beneficio total, si yo vendo una unidad más de X, o sea, el cambio en el beneficio total ante un cambio de X, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el beneficio ya no tiene que crecer. ¿Está bien? Pero entonces fíjense una cosa. Si mi beneficio es ingreso total menos costo total, el cambio en el beneficio total ante un cambio en X, yo lo podría expresar como un cambio en el ingreso total menos el costo total, pues esa es mi función de beneficio ante un cambio en X. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense una cosa, yo puedo hacer distributiva del cambio en el ingreso sobre el cambio en X menos el cambio en el costo sobre un cambio en X. Maximizar mis beneficios implica validar que mis beneficios totales ya no crecen más, ni decrecen, están en el punto máximo. Entonces, el cambio en el beneficio total ante un cambio en X tiene que ser igual a 0. Pero el cambio en el beneficio total ante un cambio en X es lo mismo que decir que el cambio en el ingreso total ante un cambio en X menos el cambio en el costo total ante un cambio en X tiene que ser igual a 0. Pero esto es lo mismo que decir que el cambio en el ingreso total ante un cambio en X
tendría que ser igual para que yo esté maximizando beneficios al cambio en el costo total ante un cambio en X. Pero si ustedes recuerdan lo que hemos visto ya en las unidades, en el tema número 3, o lo que vieron ustedes seguramente con el profesor Fernando, el indicador que me muestra cómo cambia el ingreso total del empresario cuando produce y vende una unidad más, cómo cambia el ingreso ante un cambio en X, lo denominamos ingreso marginal de X. Y al cambio en el costo total ante un cambio en la producción de una unidad más, lo denominábamos costo marginal de X. Por lo tanto, la condición de máximo beneficio la podemos expresar de dos maneras alternativas. Primero, yo puedo decir que la diferencia entre el ingreso total y el costo total tiene que ser la máxima posible, o lo que es exactamente lo mismo, pero está expresado de otra manera. Cuando un empresario maximiza los beneficios, lo que tenemos que cumplir, o lo que tiene que cumplirse, es que el ingreso marginal coincide con su costo marginal. Es dos maneras de decir lo mismo. Por lo tanto, fíjense que si nosotros lo que estamos buscando es determinar cuál es el volumen óptimo de producción para un empresario monopolista, y sabemos que eso implica que el empresario va a intentar maximizar sus beneficios, necesitamos conocer cómo construye un empresario monopolista su función de ingresos totales y su función de costos totales. O, alternativamente, lo que podríamos hacer es mirar cómo se comporta la función del ingreso marginal del monopolista y cómo se comporta la función de costo marginal del monopolista. Y en el momento en que ambas coincidan o que la diferencia entre ingreso y costo total sea la máxima posible, diremos que en ese punto o en ese nivel de producción el empresario monopolista estará maximizando sus beneficios. Pregunto, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? Maribel, ¿vienen bien? ¿Alguien más? ¿También, chicos? No hay ninguna duda, ¿no? Bien, Josefina. Buenísimo. Se entiende. Perfecto. Entonces sigo avanzando. Gracias, chicos. Cualquier cosita me dicen, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, le voy a hacer un pequeño recordatorio. Me voy a correr acá un poquito para el costado y vamos a hacer acá como un pequeño paréntesis grande para contarles lo siguiente. Nosotros en competencia perfecta, habíamos visto lo siguiente. Habíamos visto, hay una firma y hay un mercado. Y la firma no es lo mismo que el mercado, porque el mercado está formado por infinitas firmas que participan del mercado y que son todas homogéneas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ustedes habían visto con el profesor en términos del comportamiento, de competencia perfecta, de cada una de las firmas? La firma que producía dentro de un mercado de un bien, lo que hacía era lo siguiente. Dada la oferta y la demanda del mercado, se establecía un precio de equilibrio. Pero como la firma era muy pequeñita en relación al mercado y no tenía poder para fijar precios, lo que hacía era tomar el precio que se fijaba en el mercado y ese precio de equilibrio del mercado
constituía el precio que la firma consideraba o tomaba como dado. Ese precio era lo que ustedes definieron como la demanda infinitamente elástica a la que se enfrentaba una firma. Una firma no se enfrentaba a la oferta, a la demanda de mercado, sino que se enfrentaba a una demanda infinitamente elástica que estaba situada al nivel del precio de equilibrio en el mercado. ¿Qué pasa ahora en monopolio? Vamos a diferenciar el monopolio. En monopolio, el mercado y la firma es un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un único oferente. Entonces, en el caso del monopolio, ustedes vamos a ver que va a existir una demanda de mercado, que es esta demanda del mercado, que el que existía en el mercado perfectamente competitivo. Ahora existe una demanda de mercado que tiene pendiente negativa, y a esa demanda es a la demanda a la que se enfrenta el empresario. La firma o el monopolista ya no se enfrenta a una demanda que tiene un precio dado, que estuvo determinado de un equilibrio de mercado. No. El monopolista se enfrenta a la demanda de mercado. ¿Y qué particularidades tiene esta demanda de mercado? Que esta demanda de mercado posee pendiente negativa, no es horizontal, ¿sí? Y una demanda de pendiente negativa, sabemos que implica, en términos de el ingreso marginal de la firma, una función de ingreso marginal que ya no es igual al precio. Ustedes habían visto en competencia perfecta que el precio coincidía con el ingreso marginal del empresario. ¿Por qué? Si un empresario quería vender una unidad más del bien, ¿a cuánto la podía vender? Al precio de mercado, que siempre era un dato. Por lo tanto, ¿cuánto era el ingreso marginal? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto crecía su ingreso si lograba vender una unidad más? Exactamente crecía igual que el precio al que podía venderla. Y como el precio era un dato, precio e ingreso marginal en competencia perfecta siempre eran iguales. Precio igual al ingreso marginal y constante. Pero ¿recuerdan ustedes que cuando nosotros teníamos una función de demanda que tenía pendiente negativa, el ingreso marginal era una curva que tenía la misma ordenada que la función de demanda, la misma ordenada en precio que la función de demanda, pero tenía el doble de pendiente? ¿Se acuerdan? A esto lo vimos cuando analizamos demanda, elasticidad en la unidad número 3. Nosotros dijimos, el ingreso marginal, cuando la demanda es una demanda que tiene pendiente negativa, posee la misma ordenada en precio que la curva de demanda, pero tiene el doble de pendiente. Por lo tanto, también dijimos en ese momento que cuando la elasticidad en valores absolutos era mayor que 1, el ingreso marginal siempre era positivo.
cuando la elasticidad en valor absoluto era igual a 1, el ingreso marginal valía 0. Y cuando la elasticidad en valor absoluto era menor que la unidad, el ingreso marginal era negativo. ¿Se acuerdan de esta parte? Esto lo vimos en el tema 1. En el tema 3 en el semestre pasado. Por lo tanto, lo que vamos a tener presente ahora es que el precio, que es la función de demanda, la función precio, cuando la estructura del mercado es un monopolio, ya no es un dato que toma la firma. La función precio o el precio al que puede vender el monopolista cambia, es variable y cambia a medida que cambian las cantidades que el monopolista quiere vender. Y la función de ingreso marginal ya no es igual al precio del monopolio, sino que es menor que el precio. ¿Por qué? Porque la función de ingreso marginal es esta curva que nosotros graficamos debajo de la línea de precios y de la cual ya habíamos trabajado en las unidades anteriores. Fíjense, si x fuese x sub 0, el ingreso marginal es este valor y el precio es este valor. Si x fuese x sub 1, el ingreso marginal está determinado por esta función y el precio por esta función. Para todo nivel de producción X, en la estructura de mercado de monopolio, se cumple que el precio siempre es mayor que el ingreso marginal. En cambio, para todo X, en una estructura de mercado perfectamente competitiva, se cumplía que el precio era exactamente igual al ingreso marginal. ¿Está bien? Entonces, volvamos un poquito a esto que estábamos diciendo. Estamos tratando de entender, de comprender cómo es que el empresario monopolista determina el volumen óptimo de producción. Para eso seguimos suponiendo que el empresario es maximizador de beneficios. Entonces, para conocer el volumen óptimo necesitamos o conocer cuál es su función de ingreso y costos o conocer cuál es su función de ingreso marginal y de costo marginal. De cualquiera de las dos alternativas, con cualquiera de las dos podemos trabajar para determinar cuál es la cantidad que le va a permitir hacer máximo los beneficios. Entonces, yo acá les preparé un ejercicio, una aplicación numérica para que entiendan un poquito mejor lo que recién les estuve explicando. Miremos, tratemos de encontrar esta función de ingresos totales y de ingreso marginal del empresario monopolista. Nosotros sabemos que el ingreso total se construye haciendo precio por cantidad. Pero el precio, tal como le mostré recién, ya no es una constante para el empresario monopolista. El precio está representado por esa demanda de mercado. Y el precio entonces depende de cuáles son las distintas cantidades que el empresario monopolista va a vender. Imaginemos, para que tengamos un poquito más claro qué es lo que le estoy queriendo decir. Yo recién les dibujé una demanda dependiente negativa. Bueno, imaginemos que esta demanda es esta. X es igual a 100 menos 5 por Px. Voy a despejar la variable precio, ¿sí? Porque es el precio lo que estoy tratando de conocer. Bueno, el precio, simplemente tomo esta función de demanda y despejo el precio. O sea, dejo X acá, paso el 100, después divido por 5 y la función de demanda, la función precio, es 20 menos un quinto de X. Muy bien. Construyamos ahora la función de ingreso total. ¿Qué quería decir? Tomemos el precio del empresario monopolista,
que ya no es un precio que es un número, sino que es esta función, porque es la función de demanda que tiene pendiente negativa, ¿está bien? Y la multipliquemos para encontrar este ingreso total por X. Tomo la función precio y la multiplico por X. Esta función es la función de ingreso total, que es una función cuadrática, ¿está bien? Esta es mi función de ingreso total. Muy bien. La función de demanda, que es representativa de esta función de ingreso total, es esta, ¿está bien? Esta es mi función precio. Muy bien. Si esta es mi función de ingreso total, yo podría calcular los ingresos totales de este empresario reemplazando para cada nivel de X que elija cuál es el ingreso total. El ingreso total lo obtuve haciendo la función precio por las cantidades, ¿sí? Por X. Entonces la función de ingreso total me quedó 20X menos un quinto de X al cuadrado. Si yo voy asignando distintos niveles de X para la producción, puedo obtener, o de hecho obtengo, la función de ingreso total reemplazando el valor de X en cada una en esta función de ingresos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá dije, bueno, si X es 0, 20 por 0 es 0, menos un quinto por X que es 0 es 0, me queda que el ingreso es 0. Cuando X es 10, me queda 20 por 10, menos un quinto de 10 al cuadrado, me queda 180. Y así sucesivamente, yo voy a obtener una función de ingreso total que es una función cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ingreso total, que cuando no produzco nada, el ingreso total es 0 y que a medida que va aumentando la producción, el ingreso total crece hasta que se hace máximo cuando X es igual a 50 y luego comienza a decrecer. El comportamiento de la función de ingreso total ya lo conocíamos nosotros, ¿cierto? No sé si se acuerdan que nosotros antes habíamos trabajado con nuestra función de ingreso total en las unidades anteriores y decíamos, bueno, si esta es mi función de demanda, el comportamiento de la función de ingreso total, en el punto medio, ¿cómo era el ingreso total? El ingreso total es máximo. ¿Y cuál es el punto medio de mi función de demanda? 50, que es este punto que tenemos acá. Entonces tenemos que la función de ingreso total es una función cuadrática que vale 0 cuando no se produce nada, que cuando produzco en el punto medio de mi función de demanda, el ingreso total es 500 y entonces es máximo, y que cuando sigo produciendo y llego a producir 100, como el precio al que vendo tiene que ser 0, entonces el ingreso total vuelve a ser nulo. ¿Está bien? Excelente. Estas son mi función de ingreso total. Perfecto. ¿Cómo podemos calcular el ingreso marginal? El ingreso marginal nos mostraba cómo cambia el ingreso marginal, que es otra de las funciones que me interesa conocer. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que según Amoroso Robinson, existía una relación entre el ingreso marginal, el precio y la elasticidad precio. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Nosotros decíamos, si la elasticidad precio tiende a infinito, entonces 1 dividido infinito tiende a 0 y el ingreso marginal coincide con el precio. Esta será una de las cosas que habíamos o que podíamos obtener a partir de la relación Amoroso Robinson. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir
que si yo tengo una función de demanda, puedo, reconociendo dónde es el punto en el que la elasticidad era infinito, saber que para ese punto el ingreso marginal, que es una función, va a coincidir con el precio. Entonces, como la elasticidad precio es infinito, cuando x es igual a 0 y estoy en el punto máximo, ¿se acuerdan? En este punto la elasticidad es infinito, en este punto la elasticidad en valor absoluto es igual a 1. ¿Está bien? Sin valor absoluto es igual a menos 1. Entonces, en este punto, el ingreso marginal coincide con la función precio. Quiere decir que cuando x sea igual a 0, mi función de ingreso marginal va a ser o va a salir exactamente del mismo punto donde sale la función de demanda. Pero además, dijimos, y vamos al punto B, que si la elasticidad precio es igual a menos 1, entonces el ingreso marginal va a ser igual al precio por 1 más 1 sobre menos 1, y entonces tendremos que el ingreso marginal, si ustedes se acuerdan, es igual a 0. Como la elasticidad es igual a menos 1, o la elasticidad en valor absoluto es igual a 1, en el punto medio de la demanda, entonces tendremos que, para ese nivel de producción, que es x es igual a 50, el ingreso marginal debe ser 0. Y esto nos permite reconocer, o nos permitía reconocer, que dada una función de demanda, que es lo que dijimos en el gráfico anterior, el ingreso marginal es una función que tiene la misma ordenada en precio y el doble dependiente que la función de demanda. Pero hay otra forma de calcular el ingreso marginal, porque si nosotros conocemos que nuestra función de ingreso total, ¿sí?, es precio por cantidad, entonces la función de ingreso total, en el caso en el que estamos analizando, es 20x menos 1/5 de x al cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nuestra función precio era 20 menos 1/5 de x. Esta es nuestra función de ingreso total. Por lo tanto, ¿qué es el ingreso marginal? Es el cambio en el ingreso total a medida que se vende una unidad más. ¿Y esto qué es? El ingreso marginal. Y esto representa la pendiente de la función de ingreso total o la derivada de la función de ingreso total en el punto. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada de una función que tiene esta forma? La derivada de 20x es respecto de x es 20, porque es la derivada de una constante por la variable, menos, y aquí tengo la derivada de menos 1/5 de x al cuadrado, entonces bajaré el 2, y me queda x a la 2 menos 1, o sea, x a la 1. Entonces, fíjense que la función de ingreso marginal es, me queda 20 menos 2, y fíjense cómo me queda. Voy a ponerlo así para que lo podamos entender bien. Miren, el ingreso marginal es, ¿se acuerdan que esta es la función precio? Esta es la función de ingreso marginal que acabamos de obtener. ¿Cómo son? Tienen la misma ordenada que la función precio y el doble dependiente que la función precio. ¿Está bien? Entonces, como la función precio tiene la misma ordenada, pero tiene la mitad dependiente que el ingreso marginal, siempre va a ocurrir en monopolio que el precio que cobre el monopolista, en monopolio, siempre el precio es mayor al ingreso marginal. ¿Está bien?
Bien, entonces voy a recordarles de nuevo, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es el óptimo de producción de un empresario que es maximizador de beneficios, pero que además se comporta como monopolista? ¿Está bien? Ya reconocimos el ingreso. ¿Qué dijimos? Bueno, mira, el ingreso, como se enfrenta a una demanda que tiene pendiente negativa, el precio ya no es un dato, cosa que es absolutamente diferente al empresario competitivo. El precio va cambiando en función de cuánto venda el monopolista. Y por lo tanto, el ingreso total deja de ser una línea constante y pasa a ser el ingreso total una función cuadrática, donde hay un máximo y donde hay dos niveles en los que el ingreso total es nulo. Esto también tiene efectos en el ingreso marginal. El ingreso marginal lo que me muestra es el comportamiento del ingreso total y por lo tanto yo veo que el ingreso total crece hasta un máximo y por lo tanto el ingreso marginal es positivo, pero si yo supero ese volumen de producción o ventas, el ingreso total comienza a caer. Por lo tanto, si yo sigo vendiendo más como monopolista, hago que el ingreso marginal sea negativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que mis ingresos totales se reducen. Ese es el comportamiento de los ingresos totales en el monopolio. Los costos totales en un monopolio dependen de los niveles de uso de los factores productivos. Y eso no tiene ninguna diferencia para el análisis que estamos haciendo en términos de la contratación de factores, que es equivalente a la que realizarían las empresas de un mercado competitivo. Por lo tanto, en términos de cómo conformar las funciones de costos del empresario, vamos a suponer que es lo mismo, que los costos se comportan de la misma manera que se comportarían en el caso de que el empresario fuese perfectamente competitivo. ¿Qué quiere decir? Que para reconocer los costos tendremos costos totales que no son más que la suma de los costos fijos más los costos variables. Imaginemos una función de producción, donde los costos fijos sean 50 y donde los costos variables sean 5x. ¿Está bien? Esta parte depende del nivel de producción, entonces son los costos variables. Voy a asignar o voy a cuantificar para cada volumen de producción de estos mismos en los que calculé el ingreso, voy a calcular cuáles son los costos totales de producción. Y entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en mi función de costos las cantidades producidas y calcular los distintos niveles de costos totales. ¿Está bien? Y el costo marginal de producción no va a ser otra cosa que la pendiente o el cambio en el costo total a medida que cambia X. Fíjense, si el costo total cuando paso de 0 a 10 cambia de 50 a 100, quiere decir que el costo total creció en 50 cuando X creció en 10. Y por lo tanto, lo que crece el costo por cada unidad adicional producida es 5. Pero si me muevo de este punto a este punto y paso y crece en 15 la producción, el costo total crece en 75, entonces tendré 75 dividido 15, entonces el costo marginal de producción vuelve a ser 5. Para todos los valores producidos, el costo marginal sigue siendo igual a 5. Entonces yo lo que hice para que veamos y tengamos presente esta relación o estas dos maneras alternativas de mirar la condición de óptimo de un empresario competitivo, de un empresario monopolista, disculpen, lo que teníamos que hacer era o graficamos la función de ingreso total y de costo total y buscamos la diferencia máxima entre ingresos y costos y ese punto nos va a dar el punto de máximo beneficio, o identificamos el ingreso marginal del empresario y su costo marginal y hacemos o buscamos en cuál punto se igualan ambos
y esa va a ser el nivel de máximo beneficio. De cualquiera de las dos maneras, el nivel de producción nos tiene que dar lo mismo. Entonces, vamos a buscar o vamos a tratar de identificar ambas circunstancias. Entonces, ¿qué hice? Esta función de ingreso total que yo les propuse acá, teniendo en cuenta nuestro precio, que era 20x, 20 menos un quinto de x, que era el precio o la demanda de mercado, este ingreso total yo lo grafiqué en esta gráfica y lo puse en verde. Fíjense, cuando X no se produce nada, yo no vendo nada, entonces mis ingresos son 0. Cuando X es igual a 10, el ingreso total es 180, entonces me vine acá, tic, 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 y marqué 180, ¿sí? Cuando X es 25, marqué 375. Cuando X es 50, marqué el punto máximo de los ingresos totales, que eran 500. ¿Lo ven, chicos? Y así sucesivamente construí mi función de ingreso total. Ahora, ¿qué más hice? Dibujé mi función de costos totales como empresario. ¿Cómo la dibujé? Tomé para cada nivel de producción X mi función de costo total, le di valores y construí esta función de costo total, que es esta que dibujé en colorado. ¿Está bien? Entonces, si yo les pregunto, esto que está en verde es mi función de ingresos y esto que está en colorado es mi función de costos. ¿Cuál es el nivel de X? X está acá abajo, en el que la diferencia entre la función que está en verde y la que está en colorado es la máxima posible. Ustedes podrían estar tentados a decirme, bueno, se tiene que parar, profe, donde el ingreso total es máximo y se tendría que parar acá. Sin embargo, fíjense una cosa, chicos. Fíjense que si yo me paro ahí y voy a dibujar con naranja, si yo me paro en este punto, la diferencia, ay, esperen, voy a correr, ahí está, ay, pucha, bueno, ahí está, la diferencia entre el ingreso para este nivel de producción, entre el ingreso y el costo total, está dado por este segmento. ¿Sí? Sin embargo, ese segmento es más pequeño que este otro segmento. Miren. Espero que se alcance a ver. Este segmento que yo dibujé acá es más grande que este segmento que tenemos acá. Quiere decir que donde el ingreso total es máximo, no es el punto donde los beneficios totales son máximos. Donde la diferencia, donde el ingreso y el costo se hacen lo más distantes posible en nuestro ejercicio, se da cuando X es igual a 37,5. Porque ese es el punto o el nivel de producción donde la distancia entre la curva de ingresos, que es la que dibujamos en verde, y la curva de costos, que es la que está dibujada en colorado, esa distancia es la máxima posible. Pero fíjense que justamente en ese punto, que es donde se verifica la máxima distancia entre ingresos y costos, se verifica que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabe, profe? Miren, la pendiente de mi función de costo total, ¿qué es? Bueno, la pendiente de la función de costo total mide cómo cambia el costo total cuando cambia X. O sea que la pendiente de la función de costo total es el costo marginal. ¿Está bien? Entonces, fíjense una cosa. La pendiente de la función de costo total, que está dada por esta, es esta.
Esa pendiente es el costo marginal. En ese mismo punto, en 37,5, ¿cuál es la pendiente o cómo voy a llamar o cómo voy a cuantificar la pendiente de la función ingreso total? ¿Qué mide la pendiente de la función de ingreso total? ¿Cómo cambia el ingreso total a medida que cambia X? ¿Y cómo se grafica una pendiente en el nivel de producción 37,5 de esta curva de ingreso total? Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es, para calcular la pendiente de la curva, le debería trazar la pendiente de la recta tangente y calcular cuál es. Pero la pendiente de la recta tangente sería la pendiente de esta curva, de esta recta que yo dibujé en lila, en violeta. O sea que la pendiente de la función de ingreso total que representa el ingreso marginal es esta que está en violeta. Pero la pendiente que representa el costo marginal es exactamente esta que tenemos en naranja. ¿Y cómo son el costo marginal y el ingreso marginal cuando la empresa está en óptimo? Iguales. Porque eso me garantiza que la diferencia entre ingresos totales y costos totales es la máxima posible. ¿Sí? Matemáticamente, fíjense una cosa. ¿Qué dijimos? Matemáticamente, nosotros sabemos que para encontrar el óptimo, necesitamos hacer ingreso marginal igual a costo marginal. ¿No es cierto? Muy bien. En nuestro ejercicio, ¿cuál era la función ingreso marginal? Bueno, si esta es la función precio, que es 20 menos un quinto de X, el ingreso marginal dijimos que es una función que tiene la misma ordenada que la función precio y el doble de la pendiente, o sea, en lugar de un quinto, 2 quintos de X. Este es el ingreso marginal. ¿Y cuál es el costo marginal? Dijimos que el costo marginal de producción era 5, porque lo calculamos en el ejercicio. Por lo tanto, fíjense, me quedaría menos 2 quintos de X es igual a 5 menos 20. Por lo tanto, menos 2 quintos de X es igual a menos 15. Es lo mismo decir entonces que 2 quintos es igual a 15. Y entonces me queda 2X es igual a 15 por 5. Y por lo tanto X es igual a 15 por 5, me queda 5 por 5, 25, como el 5 me llevo 2, 5 por 1, 5, esto me queda 75 dividido 2, y por lo tanto X es igual a 37,5. Cuando el ingreso marginal coincide con el costo marginal y el beneficio de la empresa es máximo, entonces la empresa produce o está produciendo 37,5 unidades del bien. Por lo tanto, fíjense que es exactamente lo mismo que nosotros obtuvimos matemáticamente, gráficamente en este ejercicio. Entonces, si nosotros hubiésemos estado trabajando con nuestra función precio, ¿sí? Nosotros hubiésemos tenido esto, acá teníamos 5, 10, 15 y 20, esta era la función precio, acá teníamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿sí? Entonces teníamos una función precio que era esta.
Esta era nuestra función precio. Esta es la función de demanda a la que se enfrenta el empresario que es monopolista. Calculemos o grafiquemos su función de ingreso marginal. El ingreso marginal del monopolista sabemos que tiene la misma ordenada que la función precio y el doble dependiente. Por lo tanto, 10, 20, 30, 40, cuando estamos en el punto medio de la función de demanda, tenemos que el ingreso marginal corta a el eje de las X y por lo tanto esa es mi función de ingreso marginal. ¿Qué más dijimos? Que el costo marginal de producción es constante. El costo marginal de producción es una constante igual a 5. ¿Está bien? Entonces este es el monopolista. Este es el monopolista que se enfrenta a esta función de demanda, tiene esta función de ingreso marginal y tiene una función de costo marginal que es costo marginal igual a 5. Por lo tanto, fíjense que el óptimo de producción o la condición de máximo beneficio que se verifica cuando se cumple que el ingreso marginal del monopolista coincide con el costo marginal, sabemos que ese nivel de producción, en este caso, estaría dado por este punto que está acá, que es X igual a 37,5. Ingreso marginal, si esta es nuestra función, dijimos que es 20 menos 2/5 de X, esto igual a 5, entonces X es igual a 37,5. Muy bien, en este nivel de producción sabemos que existe maximización de beneficios. La pregunta que nos queda por resolver, y ahora después de esto hago un alto para ver si hay alguna duda, que veamos algo, es ¿cuál es el precio que va a fijar el empresario? ¿Cuál será el precio que cobrará el empresario? ¿Cuál es la función precio? La función precio es esta que está en naranja, es la función de demanda. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder establecer y conocer cuál es el precio que va a cobrar el empresario? ¿Sí? Bueno, gráficamente, miren, dijimos, el punto donde se corta el costo marginal y el ingreso marginal es este. ¿Qué determinamos? Hacia abajo, hacia el eje de las X, las cantidades de óptimo. ¿Y cómo determinamos el precio? Yéndonos para este volumen de producción hacia arriba, buscando cuál es el nivel de precios que nos dice la función de demanda. Matemáticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros conocemos nuestra función precio. ¿Cuál era? 20 menos 1/5 de X. Perfecto. ¿Cuánto vale X? 37,5. Entonces, reemplacemos y tenemos 20 menos 1/5 por 37,5 nos da el valor del precio, que es, no sé cuánto, porque no lo hice, pero es más grande que el ingreso marginal. ¿Cuánto vale el ingreso marginal cuando se está produciendo 37,5? 5, porque es igual al costo marginal. ¿Y cuánto es el costo marginal? 5. Ahora, ¿ese valor es el mismo que el precio? No, porque en el monopolio el precio siempre supera el ingreso marginal de producción. ¿Cuánto es el precio? Lo tengo que determinar empleando la función precio. A ver si alguien lo hizo. A ver, chicos. 12,5. Me parecía por el gráfico, pero no tenía la certeza. Gracias, Josefina y Anita. 12,5. Por lo tanto, 12,5 es
el precio que cobra el empresario monopolista. Quiero saber si un poco se entendió la idea y qué dudas en relación a esto que estuve desarrollando les surgieron. A mí me gustaría incluso la clase que viene volver un poquito sobre este tema y quizás introducirlo desde una perspectiva un poquito más teórica, ¿sí? Pero me parecía que como inicio, para que puedan entender a qué me refiero cuando digo que el precio es menor que el ingreso marginal y que la condición de máximo beneficio tenía que ver con que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, me parecía oportuno quizás que ustedes puedan captar un poquito la idea a partir de ofrecer este ejercicio. Díganme qué cuestión de la que di recién pudo haber quedado un poco no tan clara y si puedo explicarme mejor. A partir de esto nos queda calcular cuáles serían los beneficios del empresario del empresario monopolista, utilizando este mismo ejemplo, cosa de darle un poquito de cierre a la clase de hoy. Díganme, soy toda oídos, digan ustedes si hay algo que quieren que veamos o hay algo que no haya quedado muy claro. Pueden levantar el micrófono si quieren hacer alguna pregunta que les resulta difícil escribir. La aplicación de Amoroso Robinson, ¿por qué se las doy? Si eso no está claro, Gabriel me dice la aplicación de Amoroso Robinson. Amoroso Robinson, que es lo que vimos con anterioridad, demostró que el ingreso marginal se podía obtener haciendo precio por 1 más 1 sobre la elasticidad precio de la demanda. Y además se demostró que si la curva de precio es una curva dependiente negativa, el ingreso marginal también es una recta dependiente negativa. Entonces, ¿por qué me interesaba dar la aplicación de Amoroso Robinson? Porque si yo conozco la relación que existe entre precio e ingreso marginal, porque me la da la relación, y además sé que la función precio es dependiente negativa, también sé que es una recta dependiente negativa el ingreso marginal. Entonces, conociendo dos puntos, me alcanza para poder trazar el ingreso marginal. Entonces, me interesó mencionarla a la relación Amoroso-Robinson para poder obtener la recta de ingreso marginal sin tener que irme al concepto de derivada, ¿sí? Pero si ustedes entienden o pudieron avanzar y entienden que el ingreso marginal, que es la pendiente de la función de ingreso total, como cualquier pendiente es la derivada, pueden olvidarse de la relación Amoroso-Robinson y simplemente tomar la función de ingreso total. Fíjense que hice acá. Toman la función de ingreso total, precio por cantidad. ¿Cuál es el precio? La demanda. P igual a 20 menos un quinto de X. La tengo que multiplicar por X, ¿está bien? Ingreso total es 20X menos un quinto de X al cuadrado. Esa es mi función de ingreso total. ¿Cómo calculo el ingreso marginal? Derivando la función de ingreso total porque es su pendiente. Y la pendiente es la derivada. Es la relación de cambio, ¿sí? Entonces, si derivamos la función de ingreso total respecto de X, simplemente tengo que el ingreso marginal es 20 menos 2 por un quinto de X. ¿Está bien? Entonces, esta es una alternativa para obtener la función de ingreso marginal, derivando la función. Pero si ustedes no estaban cancheros con la derivada, yo lo que les recordaba era: nosotros conocemos una relación que se llama Amoroso-Robinson, que me dice, si usted conoce el precio y la elasticidad en determinado punto, el ingreso marginal
lo puede calcular. ¿Cómo? Haciendo precio por 1 más 1 sobre la elasticidad. Además, me dice Amoroso Robinson, si su función precio es una recta, entonces el ingreso marginal es otra recta. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, perfecto. Yo no sé derivar, pero quiero calcular gráficamente, quiero calcular o obtener la función de ingreso marginal. Y para eso voy a seguir, me voy a dejar guiar por Amoroso Robinson. Entonces me voy a parar en este punto y voy a decir, yo en este punto sé cuánto vale la elasticidad. En este punto la elasticidad precio de la demanda es infinita. ¿Está bien? Entonces, si la elasticidad es igual a infinito, entonces 1 sobre infinito se hace 0 y me queda que el ingreso marginal es igual al precio. Entonces, en este punto, mi función ingreso marginal vale lo mismo que mi demanda. ¿Cuánto vale la demanda? 20. ¿Cuánto va a valer el ingreso marginal? 20. ¿Está bien? Entonces, ese punto ya lo conozco. Vamos a ver cuánto vale mi función de ingreso marginal en este punto, donde la elasticidad es igual a 1. Entonces, si la elasticidad es 1 en valor absoluto o menos 1, acá tengo 1 dividido menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. El ingreso marginal vale 0 cuando la elasticidad es igual a menos 1. Como la elasticidad es menos 1 en x50, el ingreso marginal vale 0. Entonces, conozco 2 puntos, entonces puedo obtener la recta de ingreso marginal. ¿Y por qué puntos va a pasar? En este y en este. Y entonces la dibujo, que es esta que dibujamos en rosa. Dibujo mi función de ingreso marginal. ¿Qué fórmula matemática tiene? La misma ordenada en precios que mi función precio. Voy a decir, bueno, este es el ingreso marginal. ¿Cuánto vale la ordenada del ingreso marginal? La misma que la función precio. ¿Cuánto vale la función precio? 20. Muy bien. Si corta en la mitad de lo que cortó la función demanda la cortó en 100. El ingreso marginal, ¿en cuánto corta? Al eje de las X, en 50. Quiere decir que lo corta en la mitad. Para cortarlo en la mitad quiere decir que su pendiente es el doble, porque si no, no lo corta en la mitad. Muy bien. ¿Cuál es la pendiente de mi función precio? 1/5. ¿Cuánto vale la pendiente de mi función de ingreso marginal? El doble. Menos 2 veces 1/5. Menos 2/5. Esta es la ecuación del ingreso marginal. ¿Cómo la obtuve? ¿Derivando? No, porque no me acordaba cómo se derivaba. ¿Cómo la obtuve? La obtuve porque conocí la función o la relación que existe entre ingreso marginal, precio y elasticidad que nos daba la relación Amoroso Robinson. ¿Se entiende eso? Por eso la introducí a la función Amoroso Robinson. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió la idea? Vamos a calcular ahora, si no hay dudas con esto, vamos a analizar, va a dar un pasito más y con esto terminamos la clase, de decir, bueno, ¿cuántos son los beneficios totales del empresario a la hora de calcular el beneficio cuando está en su mejor opción, que es la condición de máximo beneficio? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, perfecto, nosotros ya sabemos que el empresario, cuando maximiza sus beneficios, produce 37,5, que vende a un precio de 12,5. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios totales del empresario? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ingresos, precio por cantidad, menos costos totales. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuánto es el precio al que vende? 12. Les pido que ustedes me ayuden con las cuentas porque no tengo la calculadora al lado.
12,5 es el precio al que vende. Por, ¿cuánto va a producir? 37,5. ¿Estos qué son? Los ingresos totales del monopolista. Menos. ¿Cuáles son los costos totales? Y bueno, teníamos la función de costo total, que es esta que yo les propuse antes. La función de costo total, me voy a buscar acá arriba, era 50, es esta de acá, más 5x. Entonces me voy para acá abajo. Y vuelvo acá y digo 50 más 5 por 37,5. Entonces, ¿cuántos son los ingresos totales? ¿Alguien los calculó? 12,5 por 37,5. A ver, 468,75. 468,75. Perfecto. ¿Cuánto valen los costos totales de producción del empresario? Sería 5 por 37,5 más 50, ¿no? No se olviden de sumar 50. Me dicen que son 227,5. Perfecto. ¿Cuáles son los beneficios totales? Si lo que tenemos que hacer es hacer 468,75 menos 227,5. Serían 241,25. Los beneficios del empresario monopolista fueron, en el punto donde maximiza sus beneficios, mayores que 0. ¿Qué quiere decir? Que el monopolista, ¿cuánto es? 237,5. Gracias, corregimos acá. 237,5. 237,5. 237,5. ¿Está bien? Gracias. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el empresario monopolista tuvo en nuestro ejercicio en particular un beneficio económico positivo. Quiere decir que tiene beneficios extraordinarios. ¿Qué quiere decir que el beneficio sea extraordinario? Acuérdense que los beneficios que estamos analizando son beneficios económicos. Esto incluye dos cuestiones: beneficios contables y el costo de oportunidad. Tener beneficios extraordinarios no solo quiere decir que el empresario está obteniendo beneficios contables, o sea que los ingresos superan a los egresos, sino que además lo que quiere decir que los beneficios sean extraordinarios es que los factores de la producción rinden en esta actividad más de lo que podrían rendir en una segunda mejor alternativa. ¿Sí? Esto atraería empresas tratando de que se produzca, tratando de obtener estos beneficios. Pero ¿qué pasa en monopolio? Pueden ingresar empresas al mercado. No pueden ingresar empresas al mercado. Bueno, acá lo corrijo. El costo es 237, gracias. La voy a poner 237,5. No me dicten mal, no sean sabandijas, porque si no. Y 231,25 sería el beneficio. Entonces, vamos a poner acá 231, porque después nos queda mal. Y dicen, uy, la profesora da todo mal en la clase. No se entiende lo que da. Entonces, bueno, ¿qué pasaría? Decimos, uy, qué bueno, beneficios extraordinarios. Había empresas que les gustaría entrar al mercado porque los factores rinden en este mercado mucho más de lo que podrían ganar en cualquier otra actividad. ¿Pero pueden entrar las empresas? No. Porque ¿qué había? Barreras al ingreso.
Por lo tanto, estos beneficios extraordinarios que en el corto plazo existen, se pueden mantener en el largo plazo. Porque, ¿qué habíamos visto cuando ustedes analizaron los mercados de competencia perfecta? En los mercados de competencia perfecta, ¿por qué los beneficios se diluyen a largo plazo? Porque como no hay barreras al ingreso y al existir beneficios económicos positivos, entrarían firmas, harían que el precio baje porque habría más oferta y por lo tanto los beneficios tenderían a largo plazo a ser beneficios normales. De nuevo, ¿qué quiere decir que sean beneficios normales o beneficios nulos en el largo plazo? ¿Que las empresas no ganan en términos contables? No quiere decir eso. A largo plazo, las empresas ganan en términos contables. ¿Pero por qué decimos que los beneficios son cero? Porque además de contemplar los beneficios contables, lo que me indica ese beneficio en cero es que los factores rinden en esta actividad lo mismo que estarían rindiendo en una segunda mejor alternativa. Por ejemplo, si ganan 1.000 en esta actividad, estarían ganando 1.000 en una segunda mejor alternativa. Ganan, por supuesto que ganan. ¿Cuánto ganan? 1.000. Pero ¿por qué vamos a decir contablemente ganan 1.000? ¿Por qué los beneficios económicos son cero? Porque los factores ganarían esos mismos 1.000 en una segunda actividad alternativa. Entonces, en términos económicos, el beneficio es nulo en el largo plazo. En monopolio, los beneficios económicos pueden permanecer siendo extraordinarios aún en el largo plazo porque no pueden entrar firmas a la industria por la existencia de barreras al ingreso. Vamos a retomar la clase que viene, ¿sí? Con este mismo análisis de monopolio y algunas cuestiones más, para luego incorporar el concepto de, o la estructura de mercado de competencia monopolística, ¿sí? Así que pregunto si hay alguna duda, si quieren que veamos algo más, y si no, les propongo que les peguen una mirada a los apuntes que tomaron en la clase o a los apuntes que voy a tomar de esta clase, que voy a dejar de esta clase en las filminas que voy a dejarles colgadas en la plataforma. Si quieren, les pegan una mirada. De nada, chicos. Y entonces, la clase que viene, que es el jueves, vamos a retomar. De nada, chicos, un placerazo volverlos a ver. Nos vemos en la clase, si Dios quiere, del jueves. No me fallen, ¿no? Estén ahí, que siempre está bueno tenerlos. Bueno, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí, los saludo a todos. Algunos ya se me escaparon y se me fueron. Pero nos vemos la clase que viene. Chau, chau.